Vamos, venga, venga Bruno, venga, vamos Jordi. ¡Va, va, va! Venga. Bien. ¡Otro, otro! ¡No! ¡Desde ahí no lo ves! ¡Sitio! Pero saca tarjeta, tío. Lo tienes delante. Lo tienes delante. Vaya, vaya. Claro, ¿puedes continuar tú solo por aquí, por la banda? ¡Vaya! No, esa no es buena. Cambio, queda la sobra, ¿eh? Domingo por la mañana. En algún campo de fútbol de Cataluña, un árbitro se prepara para pitar un partido. En la grada, padres, entrenadores y jugadores se saludan. Pero cuando suena el pitido inicial, este árbitro será insultado, quizás amenazado o incluso agredido. La violencia hacia los colegiados se ha convertido en una rutina en el fútbol amateur, pero no es normal o no tendría que serlo. Aunque muchas veces la violencia no tenga que ser física para hacer daño a alguien, esta está presente cada fin de semana en todos y cada uno de los campos de fútbol de Cataluña. Árbitros jóvenes, algunos menores de edad y otros no tan jóvenes, mujeres, hombres, todos ellos saltan al campo cada año de septiembre a junio. Estos salen con la ilusión de cumplir con su labor, un hobby que para muchos toma la importancia de toda una profesión. Y aunque no debería ser así, tienen el coraje de pisar el césped sabiendo que recibirán faltas de respeto, insultos, amenazas y, en los casos más graves, agresiones. Este es un viaje por los márgenes del fútbol, un recorrido por las historias de quienes hacen posible este deporte y muchas veces pagan el precio de hacerlo cumplir. Soy Aida Monago, tengo 22 años y nada, al final me dediqué al arbitraje porque tenía amigos en común. Esta es mi sexta temporada, así que voy a cumplir ya 6 años dentro del arbitraje y profesionalmente pues al final llevamos un par o tres, que es en el ámbito ref de española, que llevamos también por el femenino. Le preguntamos a Aida cómo vivió su primer partido como árbitra. Bueno, pues al final mucho nerviosismo, no sabía mucho qué hacer, dónde meterme, también tenía amigos fuera del campo que me estaban ayudando, pero bueno, al final ilusión y nerviosismo también un poco. Aida, como muchos otros integrantes del gremio del arbitraje, ha vivido situaciones violentas dentro del campo. Le preguntamos cuándo fue la primera vez que se sintió amenazada mientras arbitraba. Bueno, yo creo que al final la primera temporada ya en algún partido, sobre todo con padres, que son los que más apretan, a nivel no amenazas de muchísima violencia, pero sí que bueno, te sientes un poco intimidada, no el ser el centro de atención. Los colegiados son personas que no tendrían que sentir temor por realizar su trabajo, aunque su labor, a veces, puede hacerles pasar situaciones desagradables. Yo creo que la peor experiencia a lo mejor es el tema de la violencia, ¿no? De sentirme muy violentada o muy intimidada a nivel de que a lo mejor pues me llegaban a agredir,
yo creo que es lo peor que nos puede pasar, y alguna vez sí que me ha pasado de que pensé de verdad que me agredían. Suerte no me han agredido nunca, gracias a Dios, pero bueno, yo creo que lo peor como árbitro es sentirte amenazado a nivel físico sobre todo. Hola, buenos días, me llamo Uri, tengo 22 años y llevo 4 años arbitrando, desde que tenía 19. Y yo empecé a arbitrar cuando cumplí 19, que fue en verano. Vi que un colega colgaba una story de arbitrando y me interesé por el mundillo y le pregunté cómo había entrado y tal. Y me dijo que había que hacer como unos exámenes, un cursillo y tal, y luego entrabas. Y entonces en septiembre pues me fui ahí al comité y hice las pruebas y empecé a arbitrar. Mi primer partido fue un poco desastre. Era un Benjamín ahí en el campo de la YFA y estaba un poco nervioso porque tampoco sabía muy bien cómo iba todo. Y recuerdo que entré al campo con la camiseta por fuera, sin el silbato, súper nervioso. Encima llovió, o sea, fue un poco desastre, pero bueno, lo recuerdo con cariño en verdad. ¿Sí he sentido miedo alguna vez? Sí, un montón de veces. La que más fuerte yo creo fue cuando me agredieron. Lo que hice fue salir corriendo, me entré en el vestuario, un poco nervioso la verdad, porque estaba ahí que no sabía qué había pasado. Y eso, llamé a mi pareja para explicar lo que había pasado, luego llamé a mi jefe y él estuvo ahí conmigo al teléfono. Estuvimos ahí como 1 hora y media, 2 horas, porque hay que redactar un montón de cosas. Tienes que meter por qué se va el partido, dónde estaba el balón, quién tenía el balón, a distancia de dónde estaba el balón, o sea, un montón de cosas. Una vez el acta terminado, tienes que ir al centro médico, ahí te hacen un chequeo, te hacen una revisión y te hacen un parte de lesiones. Y con el parte, pues te vas a la comisaría, que estuve ahí también como 4 horas, quizás a la madrugada, y pones la denuncia. Y una vez la denuncia está puesta, pues empieza todo el trámite judicial que digamos. Situaciones de violencia como esta que tuvo que sufrir Oriol se han repetido en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años. La Federación Catalana de Fútbol tramitó en la temporada 2023-2024 hasta 72 expedientes antiviolencia. El 68% provinieron por parte de la grada y aficionados, pero si tenemos en cuenta los actores que están dentro del campo, el 16% fueron por ataques violentos contra los colegiados, un 6% más que entre los propios jugadores. Aida nos muestra su punto de vista sobre estos datos. Es muy preocupante, ¿no? Porque al final tampoco llaman la atención de gente que quiera entrar. Para los más jóvenes que están entrando ahora, muchos también tienen miedo de que sean pues, golpeados o de que sean pues, al final lesionados, ¿no? Por alguien externo, y al final no ayudan nada ni al arbitraje ni al fútbol todos estos actos violentos entre ellos y hacia nosotros. Yo creo que hay que ser mucho más contundente con las sanciones, con los protocolos y con todo lo que se hace cuando se actúa bajo estas condiciones. Nosotros como árbitros estamos constantemente comunicando a la federación que necesitamos que se pongan más jornadas de suspensión o sobre todo actuaciones más fuertes, ¿no? A nivel de sanciones, porque a veces las sanciones son muy cortas y los jugadores no se lo toman en serio, ¿no? La formación es muy técnica, muy de normas, de cómo pitar esto, pero en cuanto a cómo afrontar un partido mentalmente, de psicología, no hay ningún tipo de ayuda ni de guía. O sea, al final tú vas ahí con el reglamento en mano, lo que te has estudiado y pitas, pero no te preparan por si te pegan, por si te agreden, por si salta la gente del campo, o sea, no, nada. Bien, Buenas, soy Dani Murcia, entrenador de Sardañola, preferente sub-13, tengo 23 años y llevo 2 años en el club. Bueno, creo que el nivel de los árbitros en amateur es correcto, mejorable, como todo, pero bueno, al final yo pienso que se tiene que enfatizar más en la formación de los árbitros
ya que se ve fallos que quizás se podrían evitar en esas categorías. Los equipos se juegan mucho y es verdad que el nivel es bueno, porque al fin y al cabo siempre es difícil arbitrar, pero mejorable. Sí, sí que he tenido algún incidente con el árbitro. Al final es normal. Dentro de un campo de fútbol, dentro de un partido, estamos a muchas pulsaciones. A veces no controlamos lo que pensamos y se nos van las palabras, pero al final todo queda en el campo. Mi trato con los árbitros generalmente no tengo problema con ninguno, así que es bueno. Es inevitable que en un momento de tensión puedas decir una palabra que no quieras. Al final luego, cuando llegas a casa y reflexionas un poco sobre el partido, sobre tu comportamiento también como entrenador, te das cuenta que cometes errores y que los árbitros al fin y al cabo están trabajando y lo hacen lo mejor posible. En Copa Cataluña, el pasado noviembre de 2024, un partido entre el Roda de Barà y el Manresa se tuvo que suspender debido a una agresión con una lata de cerveza que fue lanzada desde la grada contra un árbitro asistente. Un ejemplo más de que en cualquier categoría y competición amateur se pueden presenciar este tipo de situaciones. Dani nos da su opinión sobre este suceso. Bueno, estas acciones, lógicamente, no se pueden permitir en ningún campo de fútbol. Y para mí, esa persona, más que toda la afición, esa persona es la que tiene que ser privada de entrar en un campo de fútbol, en ese campo de fútbol en concreto, porque al final no es justo, ¿no?, para el resto. Pero desgraciadamente se ven muchas acciones de este tipo en categoría amateur. El trato hacia los árbitros siempre tiene que ser bueno y yo intento, como entrenador, dar ejemplo, ¿no? Al final, en la categoría que llevo, que es sub-13, estamos en formación, los jugadores imitan al entrenador en muchas cosas y si su comportamiento es ejemplar, normalmente, salvo casos muy excepcionales, el trato de los jugadores hacia los árbitros va a ser bueno y en el caso de que algún jugador se equivoque, pues se tiene que corregir como entrenador, claro. Soy Isaac Collado, juego en segunda catalana en el Ripollet ahora mismo, aunque hemos ascendido este año. Y pues nada, llevo todavía jugando a fútbol, me parece que de fútbol amateur es mi tercer o cuarto año o así. Y del fútbol amateur te diría que el nivel, pues bueno, no es tan malo como lo pintan. O sea, al final un árbitro está muy solo en muchos casos. Por ejemplo, aquí en segunda catalana sí que es con árbitro y líneas. ¿Verdad? Que en tercera catalana, que también he jugado, es muy jodido, porque estás tú solo, pasan muchas cosas y tal. Yo creo que, a ver, si estás jugando en fútbol amateur y no en primera división es por algo. O sea, al final pues hay partidos complicados y tal. Pero en general yo creo que para lo difícil que es, lo hacen bastante bien. O sea, suficiente que hacen. Esto es algo que está muy normalizado, que es para decirle todo al árbitro y tal, y el árbitro para el partido a veces y estas cosas, pero es algo que pasa poco y si pasa algo muy fuerte. O sea, yo verlo este año, por ejemplo, no, pero si tú ves las tarjetas y las actas de los partidos, en algunos han agredido al árbitro y todo, y es un desastre, vamos. Yo creo que protestar no está mal, siempre que no le vayas a faltar el respeto, en plan, siempre que vaya, puedes ir a hablarle, pero que vayan a hablarle bien. O sea, siempre también depende del árbitro, depende de si vas a hablar con él, si se deja hablar o no, o sea, también cada persona es diferente y cada árbitro es diferente. Al final yo creo que no es que esté mal protestar y estas cosas, pero siempre que sea pues desde el respeto, ¿no? Que no vayas a insultarle directamente, pues oye, yo creo que no ha sido esto, tal. Normalmente la mayoría de entrenadores, los que no son así más hooligans, pues sí que intentan decir, ayudarle al árbitro, porque al final también si le vas a faltar mucho el respeto te va a pitar en contra, o sea, al final te perjudica más. Entonces sí que depende del entrenador, o sea, eso cada uno, pero muchas veces sí que te intentan ayudarlo, pues al final será más fácil para todos.
Así como Aida y Oriol, muchos árbitros de la Federación Catalana piden dureza en las sanciones, sobre todo para aquellos jugadores que han llegado a agredir físicamente a los colegiados. Le preguntamos a Isaac si cree que se deben endurecer este tipo de sanciones. Yo creo que sí. O sea, al final un tío que le va a pegar o a agredir o algo, ese tío no puede jugar a fútbol, no puede seguir, pues al final es lo que te digo, yo creo que suficiente tienen ya tener a un equipo que te tiene en contra por una cosa, el otro lo tienes en contra por la otra, luego todo el cuerpo técnico, el banquillo, la grada, pues yo creo que hay que defender de alguna manera a los árbitros y si no es sancionando partidos, que sea pues con multas económicas o algo, pues hay que hacer algo, es algo que está, ya te digo, muy normalizado, que se le pueda decir de todo. El fútbol, desde las categorías más modestas, sigue siendo un espacio profundamente masculinizado. La presencia de las mujeres en este deporte y en el arbitraje no solo se cuestiona, sino que a veces se ataca. Ser mujer y árbitra significa enfrentarse a comportamientos machistas desde el primer minuto. Aida explica cómo lo vive en primera persona. Parece mentira, pero al final notas mucho el ser mujer en el arbitraje, que tienes que a veces demostrar más que un hombre o que la gente siente más pena porque seas mujer en un mundo de hombres, ¿no? Como es el arbitraje y el fútbol. Entonces, bueno, a veces sí que ha habido mucha diferencia en torno al género, yo creo. A veces nos ven como más flojas o que nos pueden apretar a veces más, incluso me lo llegan a decir, ¿no? Que al final pues ven a una mujer y piensan que no se va a poner tan violento a lo mejor como un hombre arbitrando, pero bueno, al final ya te digo, hay discriminación, yo creo, en torno al género, sobre todo en el ámbito de entrenadores y jugadores, más que otra cosa. Detrás de cada árbitro que soporta insultos y violencia cada fin de semana hay una serie de personas que sufren en silencio. Hablamos de los familiares y amigos cercanos a los árbitros. Algunos de ellos ni siquiera toleran ir a ver un partido por no oír los insultos de la grada o por no querer sentir esa presión a la que están sometidos. Mi madre, por ejemplo, no viene casi a verme porque no se siente muy violentada, ¿no? Al final, su hija que reciba esos comentarios y esa violencia, pero bueno, siempre me han apoyado en mis decisiones, mis amigos igual, pero sí que es verdad que hay situaciones que te vienen a ver y bueno, son violentas e incómodas, porque al final tienes un familiar que le están insultando o está sufriendo dentro del campo, pero bueno, ya te digo, siempre me han apoyado, así que no he tenido problema con eso. Principalmente me dicen que estoy loco y que no entiendo cómo, o sea, que no entienden cómo yo puedo hacer esto cada fin de semana y que me guste hacerlo. Y lo entiendo porque es una barbaridad, o sea, toda la gente que me ha venido a ver salen flipando de las barbaridades que llegan a escuchar, de todo lo que me dicen, de todo lo que pasa, o sea, todos dicen lo mismo, que estoy loco por hacer esto. Sabemos lo que sufren los familiares, pero también queremos saber qué sienten ellos mismos cuando reciben insultos durante un partido. Bueno, yo creo que al principio, cuando eres más joven y llevas menos tiempo, te lo tomas más personal, ¿no? Llegas a casa más jodido y luego cuando ya llegas siendo más mayor, pues bueno, te vas dando cuenta que tienes que pasar un poco del tema, ¿no? Haciendo tu trabajo y siendo un poco egoísta, ¿no? Y ya está, poco más, porque si le das importancia, al final dejaríamos de arbitrar. Al principio, muy duro. Ahora ya, como llevo 4 temporadas, es como que ya lo veo más suave, pero sigue siendo vergonzoso e insoportable todo lo que llevo a escuchar cada partido. Es por eso que lo más evidente es preguntarse si alguna vez se les ha pasado por la cabeza dejar el arbitraje, si alguna vez ese tipo de situaciones ha superado la pasión por esta profesión. Por tema de cómo van los partidos y dureza de la gente, no. O sea, ha sido más por tema físico y de lesiones, pero por tema de que sea duro, no, porque soy un poco raro a mí, no sé, me gusta mucho arbitrar. Yo personalmente intento siempre meterme en la piel del árbitro. Al final no debe ser nada fácil llevar un partido, recibir insultos de la grada o que le increpen. Y bueno, hay que tener un poco de empatía, ¿no? Al fin y al cabo, por mucho que en un partido estés con las pulsaciones muy altas, siempre tiene que haber ese momento de vamos a bajar las pulsaciones, vamos a pensar un poco. Es una persona, está trabajando, no quiere hacer el mal a nadie y nada más. La violencia no termina en el campo. Llega a casa y deja huella incluso en aquellos que no hacen sonar el silbato. El árbitro no es el enemigo, no es un rival ni debería ser un blanco fácil para la frustración.
Hoy alzamos la voz por ellos, por los que han sido insultados, amenazados o golpeados simplemente por hacer su trabajo y por proteger los valores de este deporte. Y es que el respeto no debería depender de una categoría ni de una camiseta, porque sin árbitros simplemente no hay fútbol.